situación de interrelación con ellas mismas y con su entorno intra y extracelular para poder funcionar de una manera óptima. Entonces sería como despertar a la célula y decirle, acuérdate de, en el fondo, la mejor manera de funcionar porque has olvidado tu programa original. Pensad que cuando las células se enferman, en el fondo podemos ver cambios bioquímicos, como os he dicho antes, ¿no? Pues hay más acidez, hay más toxinas y tal y cual. Pero la realidad bioquímica es una parte, otra parte es la realidad energética y vibracional. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando mis células funcionan mal y están intoxicadas, la frecuencia que están emitiendo también es una frecuencia desordenada e incoherente. Y esta frecuencia desordenada e incoherente está vibrando de una manera que no es armónica con el resto de mi organismo. Y como he dicho antes, la resonancia armónica es la que permite que haya una comunicación íntegra entre todas las partes de un sistema. Por eso tenemos que usar patrones que resuenan para poder siempre llegar a un punto de comunicación entre todos. Entonces, cuando nuestras células empiezan a vibrar a una frecuencia desordenada que no tiene que ver con la frecuencia coherente, que todo funcione bien, es cuando esas células empiezan a hacer lo que les da la gana y mi sistema inmune, ¿no?, esa parte mía que se encarga de mis propios procesos de autocuración, no es consciente de esos desequilibrios y no los puede arreglar. En el fondo, si mi organismo se entera de lo que le pasa, lo regula. Es que cuando nos hacemos un corte, esa herida se cierra. Y que hoy en día se reconoce, por ejemplo, que la fiebre es un mecanismo de curación ante una invasión de un virus. O sea, el cuerpo siempre trata de autorregular y adaptarse al entorno. Por ejemplo, si yo me subo a una montaña donde el nivel de oxígeno es más bajo, mi cuerpo aumenta la producción de... Ahora no me sale el nombre de la sustancia. Bueno, aumenta la producción de una sustancia que me permite aprovechar mejor el oxígeno que hay en la zona. O sea, que el cuerpo es inteligente y siempre sabe adaptarse. Pero sabe adaptarse a las cosas cuando se entera de las cosas. Si el cuerpo no se entera de lo que pasa en un tejido del cuerpo, no lo va a regular. El cáncer, en el fondo, es una falta de autorreconocimiento. El cáncer es cuando una pequeña parte del sistema se queda aislada del sistema y crea sus propias estrategias de supervivencia sin tener en cuenta el resto del organismo. ¿Y qué pasa? Que al final eso puede llevar a la muerte de todo el organismo. Pero en el fondo esa estrategia que ha desarrollado ese órgano es su manera que tiene de sobrevivir en el ambiente celular en el que está. ¿Y por qué se produce esto? Todos nos hablan hoy en día de que hay muchas sustancias que se miran en un laboratorio y ven ellos que a nivel celular que esa sustancia produce un crecimiento celular desordenado, ¿no? Entonces dicen, esto es una sustancia cancerígena. Pero hoy en día estamos todos rodeados de sustancias cancerígenas, y a que no todo el mundo tiene cáncer, aunque sea muy mayoritario, a que no todo el mundo tiene cáncer. ¿Por qué es eso? Porque si tú coges una célula, la aíslas del todo que forma parte y la pones en un laboratorio, le pones una sustancia cancerígena, eso le puede afectar y la puede hacer mutar. Pero si esa célula está en un contexto y ese contexto es armónico y está regulado, cuando esas toxinas que entran en tu cuerpo empiezan a hacer que esas células cambien su función, tu sistema inmune se da cuenta y lleva a los neutrófilos y a los glóbulos blancos, encapsula ese tejido e impide que el cáncer se desarrolle. Pero cuando hay un conflicto traumático, porque hay una emoción, una vivencia que estás teniendo que no la quieres ver, que no la quieres integrar, que no la quieres manifestar, eso lo que hace es que tu organismo, o sea, esa energía, esa emoción, tiene que ver con alguna parte de tu cuerpo de la que te aíslas, de la que no dejas que se exprese en el mundo de la forma. Como he dicho antes, del vacío vamos a la forma y de la forma volvemos al vacío. O sea, yo ante las cosas que me pasan, las experimento, las siento, me las permito sentir y eso me permite integrarme a mí mismo, evolucionarme, autorreconocerme y poder seguir evolucionando para volver a ser uno con el todo. Cuando yo no me lo permito sentir, cuando yo no me autorreconozco, cuando yo tengo un impacto emocional que trato de ocultarlo, que lo vivo en la intimidad, como descubrió Hammer, eso produce un cáncer. ¿Por qué? Porque las células del órgano que está relacionado con eso que no permito que se exprese, al final, con que la energía que fluye a ese órgano para que haga una función no pueden
hacer esa función, esa energía se queda ahí como bloqueada, ni se expresa en el mundo de la forma, ni puede volver, porque si no completo el movimiento explosivo, no puedo volver a la implosión. Y eso al final hace que ese tejido regenere. Por lo cual, para que todas las células funcionen bien, tiene que haber autorreconocimiento. Y cuando usamos los dispositivos de energía escalar, ADN-RAM, con los iones negativos y con la energía del punto cero, estamos provocando autorreconocimiento. Ahora esto lo voy a enganchar con la geometría sagrada, ¿sabéis bastante de geometría sagrada? ¿O para vosotros resulta novedoso? Vale, bueno, pues la geometría sagrada en el fondo son esos patrones que he hablado yo antes, esos patrones sutiles de conciencia, de relación, que hay en el universo no manifestado y que son los que ordenan la energía que se materializa en este universo en el que todos vivimos. Son plantillas geométricas, que en el fondo, ¿qué es una plantilla geométrica? Pues una geometría en el fondo es un conjunto de unidades que están ordenadas de una forma, por lo cual es un patrón de relación entre diferentes partes de una forma, ¿no? Es la relación que se establece entre ellas. O sea, son patrones de ordenamiento, son patrones de cómo se distribuye, cómo se expresa la conciencia en nuestro plano. Toda forma que vemos aquí, en el fondo, tiene una equivalencia con un patrón geométrico sutil que no vemos, no manifestado, aunque a veces lo podemos intuir en las formas. Por eso ha habido gente que se ha dado cuenta de la existencia de la geometría sagrada, de ciertos patrones que se repiten en diferentes formas de la naturaleza. Habéis oído hablar de la proporción áurea, que es un patrón que usaban personas sabias para los templos, para las iglesias y todo eso. Esos patrones son patrones armónicos con el mismo que usa la naturaleza para que se expresen, por ejemplo, las piñas, el orden de los girasoles, incluso el trenzado de las hebras de nuestro ADN. Y como personas místicas en el pasado descubrieron esa proporción áurea, que tiene que ver también con la proporción de Fibonacci, y usaron esa proporción para los centros de oración, de meditación. ¿Por qué? Porque como he dicho antes, cuando yo recupero la fractalidad, recupero la conexión con el todo. Entonces, si yo estoy en un espacio que tiene unas medidas, unas proporciones que son armónicas con las de el orden que crea toda la realidad, al entrar en ese espacio, ya sea a nivel objetivo o a nivel subjetivo, eso me produce una expansión de la conciencia, porque a nivel inconsciente estoy entrando en resonancia con el todo. La estructura básica de la realidad es un toroide. Un toroide es como un donut, una rosquilla. Todos sabéis lo que es un donut, ¿no? Esto no necesita, no hace falta que me coma una para que lo veáis, ¿no? En el fondo, el toroide es como un agujero de gusano, sería como un tubo que por un lado implosiona, ese movimiento que os he dicho antes, un movimiento de vuelta hacia el centro, y por otro lado explosiona. Pensad en un ser humano, el ser humano implosiona las energías sutiles, los pensamientos, las creencias, la inspiración, y eso lo explosiona, ¿no?, a través del primer chakra, manifestándolo en el plano material de la forma. Y a través de esa forma que realizamos, yo tomo conciencia de mí mismo y genero una nueva implosión, unos nuevos pensamientos que permiten que mi conciencia vaya evolucionando y que luego me llevarán a crear nuevas acciones. Es un ciclo continuo hacia adentro y hacia afuera. Pues eso tiene que ver con el toroide, que es un agujero negro, pero es un agujero negro que por un lado recapta toda la energía, toda la información. Sabéis que siempre nos han dicho que los agujeros negros son entidades que hay en el universo que se tragan todo, hasta la luz que reciben, no dejan salir de ahí nada. Vale, pues el agujero negro, en el fondo, es la cara implosiva de ese toroide, pero a toda cara implosiva le sigue una cara explosiva. O sea que para que haya un agujero negro en el espacio que lo traga todo, en otra dimensión hay un agujero blanco que sería como el Sol, que lo que está haciendo es emitir luz y creando un universo. El otro día, buscando por internet, vi que habían encontrado una estrella es un sol, por lo cual un sol es una parte que emite, es la cara explosiva.
que emitía agua. O sea, ¿qué quiere decir? Que las propias estrellas pueden crear mundos. Estaba creando agua, saliendo de una estrella, ¿no? Cuando nos han dicho que el Sol ahí se lo consume todo. Y hoy en día hay investigaciones de la NASA que reconocen que los agujeros negros tienen un papel creador de galaxias. Han descubierto que en toda galaxia hay un agujero negro. ¿Por qué? Pues por lo que os he dicho antes, con que todo en el fondo es un fractal, que sería como un juego de muñecas rusas, que siempre dentro de una hay una más grande, ¿no? Siempre es una pequeña dentro de una más grande, dentro de una más grande, dentro de una más grande, dentro de una más grande. Pues la realidad es un conjunto de agujeros negros, dentro de agujeros negros más grandes, dentro de agujeros negros más grandes. Cada una de tus células sería un agujero negro. Es más, cada uno de los microtúbulos que hay en tus neuronas sería un agujero negro. Cada uno de tus chakras sería un agujero negro que por un lado emite, por un lado recibe, por el otro lado emite. La línea que une el séptimo con el primero también sería un agujero negro. O sea, esa realidad fractal hace que esa proporción se repita a diferentes escalas. Y el punto cero, en el fondo, es donde se encuentra la implosión y de donde sale la explosión. O sea, es el punto de origen y es el punto final de todo. Todo vuelve hacia ahí. Y todo ha de retornar, ha de recuperar esa conexión para volver a recuperar el equilibrio y esa conexión con el todo, que es lo que nos permite ser libres, ser felices, ¿no? Como he dicho antes, como dice el budismo, la dualidad es la causa de todo sufrimiento. La dualidad con el cosmos, pero en el nivel que está la mayoría de la gente hoy en día, la dualidad con uno mismo, que es cuando yo quiero ser una cosa pero no quiero ser otra, y me permito sentir unas emociones y otras no, y con que esas emociones no me las permito, cuando me pasa algo en la vida que se me activan, entro en sufrimiento. Por lo cual, tenemos que hacer el camino de vuelta al punto cero, el camino de permitir, por eso, primero, que se expresen nuestras emociones, integrarlas para poderlas transformar y para poder seguir evolucionando. Entonces, este proceso, con que todo es un fractal, lo que pasa en un ser humano también pasa en una célula. La célula tiene que emitir y tiene que recaptar. Cuando la célula emite y no recapta, la célula enferma. O sea, se ha descubierto que las células emiten luz. Os invito a investigar los descubrimientos de Fritz Albert Popp, descubriendo que el ADN en el fondo es una antena que emite y recibe información. ¿Por qué? Porque el ADN en el fondo también es un toroide que por un lado capta y por el otro emite. Entonces, cuando las células están sanas,